Hola hermanos, tengan buen día todos ustedes. Es un gusto que se encuentren participando de esta enseñanza o de este compartir bíblico, a manera de que la palabra de Dios se conozca, se comprenda y se viva. Así que hoy vamos a ver el libro de Josué. Es un libro sencillo, no está muy complicado. Es un libro que hay que comprender en el contexto del destierro que se dio en Judá a partir de los años 586 al 538. Entonces, vamos a entrar en el tema, pero antes pongámonos en las manos del Señor, diciendo: Dios nuestro, Dios poderoso y eterno, que nos concedes la gracia de conocer tu amor y tu bondad. Por medio de tu palabra nos vas cambiando la manera de pensar, de vivir y comprender desde la fe el deseo que tienes para cada uno de tus hijos y sobre todo la misión que a cada uno nos corresponde, por pura gracia tuya. Por eso te pedimos que en este compartir el libro de Josué, pues nos ayudes a descubrir la enseñanza que nos otorga la teología del libro. Gracias te damos, Señor, por los dones que nos concedes y por la gracia que nos has dado de vivir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Señor y Dios nuestro, pues nos ofrecemos a ti y estamos listos para iniciar este proceso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues como ya dijimos, la Escuela Servidores de la Verdad, dentro de la Pastoral Profética Dimensión de Doctrina de la Fe, aquí en la Arquidiócesis de Puebla, Puebla, presentamos hoy el libro de Josué, un estudio sencillo, ya dijimos. Vamos a tratar de ser claros y específicos, tratando de comprender el sentido y el por qué fue escrito este libro. Bien, iniciamos con la introducción, escrito durante el destierro en el siglo VI a.C. Y dice aquí en la pantalla: es una interpretación teológica y no una crónica de hechos, donde se descubre que el verdadero protagonista del libro no es Josué, sino que es Dios, que da cumplimiento a las promesas hechas a los antepasados llamados patriarcas. Una de esas promesas será la posesión de la tierra, como prueba de fidelidad y don gratuito de Dios, garantía de la alianza, y espacio de tierra donde Israel debe realizarse como pueblo y misión que le ha sido confiada. Veamos ahora el contexto histórico. Eh, entonces, comprendemos, el libro ofrece una visión muy simplificada de la conquista, con todas las tribus formando un solo bloque. Bueno, así nos los presentan. Pareciera que llegaron, tocaron a la puerta y pasaron. Pero dice aquí mismo en la pantalla, la realidad es otra. La incursión, al parecer, debió de ser por separado en todas y cada una de las tribus. Los estudiosos consideran que fueron entrando lenta y pacíficamente y por diversos lugares. En algunos casos recurrieron a la fuerza.
ya que no estaban unidos políticamente hasta la institución de la monarquía, que va a suceder algo así como 200 años después. Los estudiosos también llegan a la conclusión de que estas invasiones iniciaron desde el tiempo de los Hicsos, por el siglo XVI a.C., 1552 aproximadamente, y lo hicieron penetrando por el sur, desde la península del Sinaí. Entonces, las primeras tribus en llegar van a ser las tribus de Efraín, Manasés y Benjamín, junto con otros grupos dirigidos por Moisés. Entonces, debido a las circunstancias, se vieron obligados a dar un vasto rodeo. ¿Eso qué significa? Significa entonces que al entrar se fueron estableciendo poco a poco, comprendiendo que no había muchos habitantes, entonces el campo despoblado pues era bastante, ¿sí? Y ya a partir de la narración del libro de Josué, pues nos dice que entraron cruzando el Jordán, pero bajo la dirección de Josué. Así que así lo vamos a tratar de comprender. Entonces estos se debieron de instalar en la Palestina central hacia el 1230 a.C., mientras otros grupos migraron hacia el norte, pero, como ya dijimos, en distinto tiempo. Entonces, otra parte del mismo libro, vamos a ver las características literarias. Dentro del libro se distinguen tres partes, tres bloques, donde pues no hace falta mucho conocimiento para distinguirlas. La primera parte se encuentra desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, donde se nos habla de la conquista. La segunda parte, a partir del capítulo 13 al 21, el reparto de la tierra por parte de Josué. Y la parte tercera, colocada aquí como apéndices, en el capítulo 22 al 24, donde ya la tierra está repartida, la misión de Josué ya concluyó, ya estableció al pueblo en el territorio de Canaán, también lo conocen como la Palestina, y entonces se va a dar una gran asamblea donde él les refiere algunos consejos y sobre todo su testamento, que tiene que ver con invitarlos a la fidelidad en el único Dios ya conocido y experimentado por ellos. Primera parte, integrada por dos bloques, una división. Entonces viene de la conquista de ciudades y territorios de la tribu de Benjamín. Habla de victorias israelitas y coaliciones de reyes cananeos. En el norte Merón, estas victorias significan conquista y dominio de toda la tierra prometida. Sus rasgos literarios destacan estilo épico litúrgico, con carácter etiológico. Algunos relatos han nacido y transmitidos desde el santuario de Gilgal. Cuando hablamos de épico litúrgico, bueno, nos habla de unas batallas grandiosas,
pero siempre ordenadas, siempre en marcha, siempre como que en procesión y siempre llevando el arca de la alianza por delante. Entonces eso nos habla del épico litúrgico, ¿sí? Y luego ya dice aquí más, y otros han nacido para explicar nombres y lugares, los rasgos literarios, para explicar nombres de lugares, por ejemplo, Acoy, Yay, etc. O realidades naturales, así como piedras en medio del Jordán. O sea, todos tienen un significado profundo. Dice aquí, un montón de ruinas en Ai. Entonces, hay lugares a los que ellos dan algún acontecimiento grandioso, prodigioso, donde hay un encuentro con Dios o con ángeles o con un acontecimiento positivo o negativo, y entonces le dan un nombre. En cuanto a la etiología, aquí colocamos una explicación. Dice, es aquella disciplina que destina sus esfuerzos al estudio de aquellas causas que dan origen a las cosas. Por ejemplo, la etiología de un problema como ser el origen del hombre. De eso se ocupará esta disciplina, de desmenuzar las diferentes variantes y aristas que tienen que ver con el tema del hombre. Entonces, eso significa la etiología, o sea, cuál es el sentido de una piedra o de las piedras en el Jordán. Entonces, les dan un lugar y entonces tratan de descubrir su significado. Dice aquí una cueva con la entrada tapada en Maquedá, etc. También intentan explicarlo. O expresiones, por ejemplo, la expresión hasta el día de hoy, marcada en 3:10. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, pues vamos a buscar qué significa 3:10, qué dice 3:10. Y entonces dice así, y que desalojará frente a ustedes al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo y también al jerjeseo, al jebuseo y al amorreo. Entonces, miren el arca, dice el 11, el arca de la alianza del Señor de toda la tierra va a atravesar el Jordán delante de ustedes. Entonces, el arca de la alianza le dan un significado especial a su paso por el río Jordán. Entonces, eso tiene varios significados. Por ejemplo, dijimos que va en procesión y entonces el arca lo llevan los sacerdotes. Ya después lo entenderemos que el sacerdote es intermediario entre Dios y el pueblo. Luego las piedras colocadas en el río Jordán, significando cada una el nombre de las tribus de Israel, ¿sí? Y donde Dios es el garante de ese caminar. Entonces el primero que pasa el río Jordán es Dios, bajo los pies de los sacerdotes, y entonces el pueblo atravesará el agua. Y eso significa, atravesar el agua significa una purificación. Hoy lo entenderíamos como el bautismo. Eso mismo sucedió también cuando Moisés hizo pasar al pueblo sobre el mar. Eso también significó el paso por el Mar Rojo. También así San Pablo en el capítulo 10 de la primera carta a los Corintios, del 1 al 3, así lo explica. Un paralelismo de lo que significa. Así es. Y entonces, esta expresión, hasta el día de hoy, se repite hasta 6 veces.
¿sí? Del capítulo 3 al capítulo 10 se repite. Hay que aprender a leer con detenimiento, de una manera pausada para poder comprender y descubrir ese hasta el día de hoy. Notemos que aquí en la pantalla, a donde dice la expresión hasta el día de hoy, está el capítulo 3, tiene una coma y el verso 10. Pero dice que se repite hasta 6 veces, es capítulo 3 al 10. Si se dan cuenta, no tiene coma. Entonces, pareciera lo mismo, pero no es. Si no es capítulo 3 hasta el capítulo 10, se va a repetir esa misma expresión hasta el día de hoy. Ahora, la segunda parte, conocida como sección geográfica, esta abarca del 13 al 21. Esta segunda parte del libro expresa, y aquí dice, contiene lista de cada una de las tribus, donde Josué les hace el reparto, les marca sus fronteras, determinan las ciudades detalladas en cuanto a Judá y a Benjamín. O sea, como que a esos les dan un poco de más importancia. Este libro también le ingresan listas antiguas que tal vez se originaron en la división del Israel, es decir, con elementos más tardíos que se vivieron, y entonces a la elaboración del libro se los incrustan. Las ciudades de refugio también del capítulo 20 y otras ciudades levíticas, o sea, donde todos Josué les da acomodo. Entonces, ¿quiénes son las ciudades de refugio? Las ciudades de refugio son para aquellos que cometen una infracción grave y entonces tienen que huir para que no sean aprendidos, encarcelados o matados. Entonces, hay ciudades de refugio donde digamos que se reúnen ahí los que han delinquido. Luego, la tercera parte se cierra con apéndices al retorno de las tribus de Rubén, Gad y media de Manasés a Transjordania. Esos ya son elementos, digamos que agregados. Luego tenemos en el capítulo 23 discursos de asedio de Josué y la gran asamblea de Siquem, donde este pueblo, ya ahora ya establecido, pues ya necesitan una mayor organización y entonces se federan para ya empezar a aparecer ya no como una serie de tribus, sino ahora ya como los inicios de un pueblo. Digamos que van progresando, pero al progresar también se van a organizar. Ya dejaron de ser tribus nómadas que no tienen espacio seguro donde vivir, y entonces andan en tiendas. Pero ahora como ya tienen espacio donde vivir, ya tienen casa, entonces ahora ya corresponde otras maneras de organizarse para poder vivir en armonía. Pasamos a la división del libro. Volvemos otra vez a repetir algo parecido que ya hicimos. Las 3 partes. Primera parte, conquista de la tierra prometida, que abarca, dijimos, del capítulo 1 al 12. Segundo, reparto de la tierra entre las tribus, 13 al 21. Y bueno, a ver, tiene parte 1, tiene parte 2, pero de ese 2 resurge un 1, territorio de las tribus al este del Jordán, que van del capítulo 13 del verso 8 al 33. La segunda parte, que está en el reparto de tierra, territorio de las 3 grandes tribus, Judá, Efraín y Manasés. Eso lo van a descubrir leyendo. Y la parte 3, el número 3 de la parte 2, el territorio de 7 tribus del capítulo 18-19. Y cuarto, ciudades de refugio y levíticas, que los encuentran en el capítulo 20 al 21.
Y luego viene la parte tercera, apéndices 22-24. Ahora, ¿qué es lo que vamos a aprender? O que debemos de aprender a descubrir. Dice acá el número 3, la teología. Recordemos que teología se compone de dos partes, teos Dios y logos tratado. Entonces, vamos a entenderlo, tratado sobre Dios. ¿Qué cosa vamos a descubrir? Pues la enseñanza que nos dejaría para nosotros hoy. Entonces, la idea central de la obra es la tierra prometida. Digamos que ese es el objetivo de las personas de ese tiempo. Entonces, las personas empezaron a tomar conciencia de ello en el destierro. Dice por ahí un dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces ellos llegaron, se establecieron, no sé si quepa la palabra paracaidistas, se adueñaron de territorios, y pues a lo mejor llegaron a pensar que así es la vida. Entonces, a causa de su infidelidad a Dios y de su mala conducta, Dios les castiga con el destierro, con la invasión de países extranjeros, y los someten y se los llevan al destierro presos a Babilonia. Primero Siria y después Babilonia. Y entonces pierden la tierra que ya tenían. Entonces, ¿por qué perdieron la tierra? Ahí esa es la enseñanza, por desobedecer la alianza, por abandonar la ley. Seguramente llegaron a pensar que ellos eran la última Coca-Cola en el desierto, y entonces se sentían muy seguros, y entonces, sin darse cuenta, empezaron a despreciar a Dios. Algo parecido con lo que nos sucede hoy. Muchos ya no creen en Dios, no les interesa. Muchos se atreven a ir más lejos y entonces hablan mal de Dios, de la iglesia, de sus santos, de todo lo que hay en la iglesia, y entonces hay una consecuencia según la enseñanza del libro. Entonces, ¿cómo entender esto? Entonces, estas historias nos las cuentan en la Sagrada Escritura, los autores sagrados, para que nosotros nos demos cuenta que somos hechuras de Dios y que estamos llamados para alabarle y caminar en el bien. Y ellos no hicieron lo que debían de hacer, que sí sabían pero no lo hicieron, y entonces la consecuencia fue el destierro. Es decir, lo perdieron todo. Teológicamente diríamos hoy, no nos portamos bien, entonces nos tocaría el infierno, o sea, lo peorcito. ¿Por qué? Por abandonar a Dios. Entonces nos sentimos muy modernos y entonces cada uno hace lo que quiere. Y eso trae consecuencias. Nosotros lo vemos hoy. Hay, por ejemplo, aborto, hay feminismo. La gente no quiere normas, no quiere religión, no quiere nada, quiere vivir haciendo cada quien lo que quiere, y entonces eso lleva a muchas desviaciones. Tenemos, por ejemplo, homosexualismo, lesbianismo, aborto, tenemos divorcios, la gente no se quiere casar, entonces cada uno quiere vivir, todo el mundo dice que así es mejor. Y entonces luchan, hacen luchas, presionan al gobierno para que cambie las leyes y se favorezca, dizque, la libertad de cada persona. Y bueno, donde nos lleva esa manera de pensar, pues nos lleva al caos. ¿Cuál será la consecuencia futura? Bueno, todos nos vamos a morir, todos. Unos primero, otros después y otros al final, pero nos vamos a morir, y entonces la consecuencia va a ser que cuando nos presentemos ante Dios, dirá Jesús, allí será el llanto y rechinar de dientes, porque no vivimos según su voluntad, según sus normas,
Y entonces, pues va a resultar en un no los conozco, aléjense de mi vista, malditos. Y entonces quedaríamos fuera del proyecto de Dios. Esa es la enseñanza que nos quieren dar. Así es. Entonces veamos, sigamos en la pantalla. Dice aquí, bueno, regresémonos al 3, teología. La idea central de la obra es la tierra prometida. El pueblo tomó conciencia de ello hasta que perdió la tierra, con la existencia de otro valor arriba de este. O sea, también no solo perdieron la tierra, sino antes descuidaron la adhesión incondicional al Señor Dios de Israel. Entonces, el tener a Dios, el reconocer a Dios como Señor, como Creador, exige, bueno, entender eso, exige responder con una donación hacia el mismo Dios. Si Dios nos ama, nuestra respuesta debería ser de amor a Dios. Y entonces esta exige fidelidad a Dios. O como dice aquí en la pantalla, o Él mismo los desposeerá. Si no vivimos de acuerdo a su voluntad, entonces nos quedaremos fuera. Bien, ahora entonces, entendido esto que estamos compartiendo, entonces se puede decir que el libro es un canto a la fidelidad de Dios. Es decir, entonces la enseñanza fundamental del libro es que nosotros descubramos la grandeza de Dios y aprendamos a ser fieles. De lo contrario, quedaremos como un pueblo infiel. Si lo trasladamos al matrimonio, pues cuando hay una infidelidad, pues a veces llegamos a perder todo. Así va a suceder. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha cumplido sus promesas. Y eso tiene que ver con la manera de pensar. Si nosotros hiciéramos un poco de reflexión, caeríamos en la cuenta de que no pedimos nacer. Dios nos concede la gracia de existir en este mundo por medio de unos papás, a los cuales no elegimos, pero que gracias a la unión de papá y de mamá existimos nosotros, y entonces como consecuencia deberíamos de estar agradecidos con papá y con mamá, pero también con papá Dios. Y entonces, ¿qué cosas hacen nuestros padres? Pues sacrifican su vida para crear a sus hijos, y entonces para atenderlos, para orientarlos, para educarlos, y dedican por lo menos 20 años en cada hijo. Y en ese tiempo a los hijos generalmente, no en todos lados, pero generalmente nunca nos falta nada, tanto alimento como vestido, como calzado, como educación y consejos. Habrá papás que son realmente perversos, pero no lo es la generalidad. Y entonces Dios se compromete, así como está escrito en Génesis 1:28, Dios bendice a la familia, a la procreación, a la fecundidad, a la vida, y se compromete a darle todo lo necesario a sus hijos para que sean felices. Y entonces, si nosotros vamos analizando lo escrito en la Sagrada Escritura, llegamos a la conclusión de que ninguna de las promesas que el Señor hizo a la casa de Israel cayó en el vacío, sino que todas esas promesas que Dios hizo Dios a Israel, todas se cumplieron. Así lo dice en el capítulo 21, 45. Ahora, nos damos cuenta entonces que Dios nunca deja solo al pueblo. En las buenas y en las malas, Dios está siempre presente y además fiel. Dice aquí, Dios combate a favor de los israelitas. Pasan sin dificultad el Jordán, conquistan Jericó, hacen coaliciones con reyes del sur o del norte.
y Dios está presente, o sea, Dios bendice todas estas acciones humanas. Sí, así es. Ahora, este libro, al leerlo también vemos que contiene una parte negativa. El jerem o anatema, consagrar al exterminio, igual a institución de la guerra santa. Esta guerra exigía exterminar o ofrecer en sacrificio al Señor todo el botín, personas, animales y cosas. Ahora, que si esa era una obligación, bueno, según lo escrito por los autores, así era. Recordemos que la sociedad va evolucionando, las maneras de pensar también. Entonces, todo, al ganar una batalla, una guerra, entonces el botín se le debía de ofrecer a Dios, ya que Él es el gran guerrero y que combatía por su pueblo. Dice aquí mismo en la pantalla, para nosotros hoy eso es inaceptable. Bueno, es una manera de pensar, dije. Entonces hoy a lo mejor no lo haríamos, a lo mejor. Pero según lo que la historia nos cuenta del libro de Josué, que por apropiarse de cosas que no eran de los guerreros, pues les iba mal. Recordemos el pasaje del libro de los Números, capítulo 16, donde Datán y Abirón se rebelan en contra de Moisés, y entonces Dios los castiga cuando se abre la tierra y se los traga. Pero dentro de las ropas de los difuntos se tenían cosas que no eran suyas y sobre todo pertenecían a dioses paganos o a cosas que se habían robado. Pero bueno, esa es una manera de ver, está ahí, y también pues eso nos invita a que no seamos tan tentones o tan abusivos. ¿Sí? Entonces, por eso esa expresión. Entonces, dice aquí el jerem, era un acto supremo de religión, ofrecer a Dios vencedor lo más valioso del botín. Otro valor visible será la unidad del pueblo. Hacen aparecer a las tribus unidas, actuando como un solo hombre. Pues esa es una utopía. Realmente en un pueblo es muy difícil mantener la unidad. Hoy nos fundamentamos en que cada uno piensa de manera diferente, que cada uno tiene su propia manera de pensar, de que muchos pensamos de manera distinta. Entonces, un dirigente es muy difícil que logre la unidad. Lo vemos con el mismo Jesucristo. Aunque su mensaje era bueno, los de su tiempo no lo aceptaron. Han pasado los siglos, muchísimas generaciones, y el mensaje de Jesucristo sigue, digamos que para muchos en tela de juicio. Entonces, pues, muy difícil la unidad. Pero bueno, ahí está el valor, Ya hablamos de los valores de la unidad, estábamos hablando de la fidelidad a Dios, ¿sí? Entonces, y la tierra. Bien. Dice acá en la pantalla, es bueno no perder de vista que el libro fue redactado durante el destierro, disperso y sin pastor. Y la reunificación del pueblo era una de las aspiraciones urgentes. Es decir, cuando los judíos regresan del destierro, regresan muy dolidos. Muy dolidos. Fue una afrenta. Estuvieron aproximadamente 50 años, 70 años en el destierro. Y entonces muchos de los que fueron ya no regresaron porque murieron ahí. Entonces regresaron los hijos, los nietos. Y pues unos tenían el deseo de regresar a su tierra, a su patria, porque a lo mejor en Babilonia vivían bien o más o menos bien,
pero tenían conciencia de lo que es la patria. Es decir, no se conformaban con vivir bien, sino tenían deseo de regresar a la patria que los vio nacer. Es decir, tenían sentido de pertenencia. No todos, porque hubo otros que con la modernidad de Babilonia en su tiempo, pues se quedaron maravillados de la cultura, de los edificios, de la forma de vida. Entonces muchos seguramente que desearon o se quedaron en Babilonia viviendo, pero otros tantos no. Regresaron a su país, a Judá, pero digamos que lastimados. Luego regresan a Judá y encuentran el templo destruido, sus casas, sus asentamientos todos llenos seguramente que de basura, de hierba, muchos serpientes, lagartijas, es decir, insectos, y entonces pues sin dinero y sin trabajo, pues hombre debió de haber sido catastrófico. Y entonces lo que intenta el autor es, a través del libro, pues invitar a la gente a que pues se una para que entre todos juntos superen esa sensación de fracaso. ¿Sí? Eso es lo que pretende. En la sección del capítulo 3 al 21, dice aquí, debe leerse en el contexto del destierro, o sea, no mirarlo como nos lo presenta la Biblia, como él pasó en el siglo XII antes de Cristo, sino más bien hay que leerlo en el contexto del siglo VI. ¿Sí? Y entonces este libro, esta parte del libro, debió de ser introducido por la corriente sacerdotal. Aunque en el tema anterior hablamos que la introducción de libros históricos, generalmente toda la teología, a partir de Josué hasta Macabeos, era de la corriente sacerdotal. Pero por la parte litúrgica que miramos, por los sacerdotes del capítulo 1 al capítulo 6, y luego el capítulo 23, pues nos hablan de que el libro también le da un lugar al sacerdocio. Y por eso se comprende que fue introducido por la corriente sacerdotal. Y dice aquí, la nostalgia de la tierra obligaba de lecturas y argumentos que mantuvieran la luz y la esperanza. Así que esto es interesante comprenderlo, muy interesante. Mantenernos en la unidad y mirar siempre hacia el futuro. Levantarnos de las caídas y mirar con optimismo el mañana. Levantarse cada día y encontrarse con un día totalmente diferente. Pues esa es la invitación a nosotros hoy. ¿Qué podemos rescatar de este tema? Pues eso, no perder la visión de Dios, mantenernos fiel, mantener y alentar nuestra patria, trabajar por ella, invitando a los hermanos a la unidad. Sabemos que hay muchas llamadas religiones y entonces a veces cuando no sabemos mantenernos en la unidad, entonces andamos dando pasos de ciego. Entonces eso, a mantenernos fieles a Dios. La iglesia en la que Dios nos ha permitido nacer nos invita a mantenernos fieles en la unidad y fidelidad a Dios, siempre mirando al futuro y siempre ahora nosotros con la esperanza de la resurrección que nos permita alcanzar la salvación eterna ofrecida por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Pues eso es todo por hoy.
Esperamos que les haya servido. No olviden que hay que leerlo en el contexto del destierro. Entonces, casi todos los libros de que estamos o vamos a seguir ocupándonos tienen ese mismo sentido. Nos van a expresar de distintas maneras que por no hacer las cosas de una manera correcta, lo que los llevó al fracaso. Entonces, no se desanimen, esto es interesante. Gracias. Y pues le damos gracias a Dios y decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias, Señor, por estos momentos de reflexión. Te pedimos que nos ayudes, nos guardes, nos guíes, nos concedas el profundizar en tu palabra, Señor, que esto le sirva a nuestros hermanos, que sea fuente segura para comprender la teología del Antiguo Testamento y comprender la nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Feliz día para todos ustedes.